Muy bien, buenas noches, bienvenidos, gracias por estar acá. Para mí es un gusto, un placer presentar a mi colega y amigo, el maestro Cosmel Pacheco Mendoza. Voy a leer una breve semblanza sobre él. Cosmel Pacheco es veterinario por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú, y máster en Gestión de la Información y el Conocimiento por la Université Paul Valéry Montpellier III de Francia y la Mayor de San Marcos en Perú. En 2006 realizó el estudio de tesis titulado Análisis bibliométrico de la producción científica de la Facultad de Medicina Veterinaria y continuó trabajando hasta ahora el tema de ciencia y tecnología. Se especializó en análisis de indicadores de ciencia y tecnología en Cuba y España. Tiene un diplomado en gestión de la información y el conocimiento por la Universidad Nacional Agraria La Molina y otro en gestión de proyectos sociales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Trabajó en el Observatorio Peruano de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación y en el Vicerrectorado de Investigación de la Mayor de San Marcos, en la implementación y evaluación de programas de investigación y en la Pontificia Universidad Católica, en la Dirección de Gestión de la Investigación del Vicerrectorado de Investigación como especialista. Además trabajó como consultor en el Instituto Tecnológico de la Producción, Ministerio de la Producción, en la Oficina de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, en Censico, en la Gerencia de Investigación y Normalización, en el tema de Gestión de la Información y el Conocimiento, en Concitec, en los temas de indicadores de ciencia y tecnología para diferentes universidades, tanto particulares como nacionales, en el tema de la mejora de la visibilidad académica mediante repositorios institucionales. Ha participado en numerosas conferencias internacionales, entre otros países en Cuba, Colombia, Brasil, Argentina y España, en el tema de análisis bibliométrico y colaboración científica. Actualmente es profesor colaborador en la unidad de posgrado en la Facultad de Medicina Veterinaria en la Mayor de San Marcos y en la Facultad de Medicina de la UPC en el tema de gestión y búsqueda de información para la investigación. Actualmente trabaja en la Universidad de San Ignacio de Loyola, la USIL, como investigador en el Vicerrectorado de Investigación, además de ser colaborador del equipo editorial de la Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú. Con ustedes, Cosmel Pacheco. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Hoy día me corresponde hablar un poco sobre un tema que durante mucho tiempo lo he tocado, pero con diferentes títulos, ¿no? Marketing científico, marketing personal. Es uno de los temas que los investigadores, la gente que hace ciencia, o las personas o profesores o docentes, no sé cómo los llaman acá, que se encarga de hacer investigación en las universidades, olvida, porque piensan de que una vez escrito el artículo o una vez que ellos han hecho el working paper o han hecho el informe, ya se terminó el trabajo. O caen en el orgullo y piensan de que porque ellos trabajan 20 años en el mismo tema es suficiente para que lo citen. En la actualidad eso es un error. Realmente uno puede tener un solo artículo y ser el más citado y tener 2 años de experiencia en investigación, a diferencia de personas que pueden tener 20, 30 años y no tienen absolutamente ninguna cita. Entonces hoy día voy a hablar sobre branding científico. Estoy usando anglicismo, realmente no debería usarlo, pero digamos que es más marketero. Branding científico e incremento de la presencia web de los investigadores. Vamos a ver si funciona. Si no funciona, ya está, muy bien. Bueno, más o menos para poder mapear, hoy día voy a tocar 3 puntos importantes. Uno es cómo es la comunicación científica en la actualidad, los cambios que han surgido desde los 70 hasta ahora. Se ha transformado la forma en que se comunica la ciencia, lo que es la ciencia 2.0 y qué estrategias debo seguir para poder mejorar o ser más visible en todo caso, ¿no? Todo esto se ha transformado, todo el tema de la ciencia se ha transformado gracias al acceso abierto y sobre todo a la ciencia 2.0, que es a la forma de comunicación o la forma de escritura o de forma de escribir, mejor dicho, en colaboración.
ya que con estos dos aspectos podemos mejorar nuestra visibilidad en Internet o mejorar la visibilidad de las publicaciones en Internet. Como mencioné en un inicio, el tema puede tener diferentes tipos de título. Uno de ellos es el marketing científico, pero ¿qué es el marketing científico realmente? Muchas gracias. El marketing científico básicamente es cómo hacer que mi trabajo o lo que yo hago sea de alguna forma más visible o sea conocido por la mayor cantidad de gente. ¿Por qué? Porque en la actualidad los fondos son más escasos y entonces hay una fuerte competencia entre investigadores. Como mencionó Juan, yo soy veterinario, entonces para fondos en ciencias médicas hay abundantes, sobre todo en salud pública, malaria, fiebre amarilla, dengue, entre otros. Pero ¿qué pasa si yo soy un egresado de la universidad y quiero postular a un fondo de $100.000 para investigar? ¿Me lo van a dar a mí o se lo van a dar a otro que tiene mayor trayectoria o tiene mayor cantidad de publicaciones o es más famoso, entre otros aspectos? Entonces, el marketing científico lo que hace básicamente es, de lo poco que tú has hecho, que de alguna forma tengas mayor cantidad de citas, que es lo que habitualmente se buscaba, o que tengas mayor impacto mediático. Algunos confunden con impacto social, pero que es otro aspecto, ¿no? Impacto mediático quiere decir que es que yo llevo a la mayor cantidad de gente en la sociedad, pero que sea yo conocido más que otra cosa, ¿no? Entonces, básicamente lo que el marketing científico promueve es que cada uno tenga un perfil de investigador, ¿no? Todos conocen el Google académico, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora sí es muy conocido, pero antes no lo era. Tienen ORCID, tienen su ficha de ORCID. Tienen, por ejemplo, bueno, en Perú es la ficha de Dina o Regina, que es el perfil investigador de Perú. No sé si acá el CONICYT tiene un perfil de investigador. Todas esas fichas ayudan a que de alguna forma yo tenga un orden establecido y las personas que quieran buscar sobre mí puedan tener todo en un solo lugar. Esa es la idea del marketing científico, que yo tenga fichas de investigador o que tenga algún perfil de investigador, por ejemplo en Mendeley, por poner otro, y de manera que yo, o cuando la gente quiera buscar sobre mí, pueda encontrar todo en una sola página web y pueda decir si esta es la persona con la cual quiero trabajar, o a esta persona es la que tengo que darle los fondos, o esta persona va a estar dentro del grupo de investigación porque nos conviene trabajar con él. También pasa por eso, ¿no? Entonces, si tú te unes a grupos de investigación, tú tienes mayor oportunidad también de, entre otras cosas, buscar fondos, escribir artículos o lo que tú creas que es mejor para ti en el plano de investigación. Básicamente, lo que fomenta el marketing científico, y vuelvo a repetir, es que uno sea más visible y aumente el impacto dentro y fuera de la comunidad científica. ¿Qué es lo que pasa? Durante mucho tiempo el factor de impacto fue la única forma de medir la eficiencia de la investigación, o si la investigación servía o no, vamos a llamarlo de esa forma. En la actualidad existen otros indicadores alternativos, la almetría, donde básicamente lo que miden son cantidad de descargas, visibilidad, cuántas veces se tuiteó, cuántas veces se compartió en Facebook. Entonces, esos indicadores son como más rápidos y ahora están todavía en crecimiento, pero ayuda mucho a que uno sea, y vuelvo a repetir, más visible. ¿Cómo es la comunicación científica en la actualidad? Todos los que hemos escrito o estamos escribiendo artículos sufrimos de esto, ¿no? Cuando tú empiezas a escribir, siempre sigo el cómic este de HD Comics. Entonces, en el ciclo de la investigación científica, que clásicamente uno lo conoce, en realidad uno tiene que leer, tienes que escribir, acá dice recargar con café, justo pedí un café, y repetir. Básicamente ese es el ciclo de la comunicación científica. Tú tienes que, todas las veces posibles, tienes que repetir y repetir y repetir. ¿Por qué? Porque tú lees, procesas, escribes, corriges, necesitas más energía, un estimulante, un cafecito o comida en mi caso, y repites el proceso, ¿no?
Sin embargo, cuando tú haces ese proceso, que es lo que normalmente uno hace, también nos ocurre lo siguiente, que uno cree que el documento ya está terminado y uno lo somete a un revisor por pares o lo somete a su asesor o al coautor, por ejemplo, o a mi director, no sé cómo le llaman, pero en el Perú era antes director y ahora es asesor de tesis, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente lo que uno hace es presentar, no me parezco tanto, que soy más oscurito. Tengo algunos comentarios con respecto a tu artículo, puedes verlo en tinta roja en la parte de atrás, y bueno, puedes verlo en tinta roja y acá abajo, bueno, no se ve bien, pero en realidad en rojo y dice reescribir, ¿no? Eso es lo que pasa, cuando uno empieza a escribir artículos científicos, cuando uno empieza a hacer de alguna forma uno empieza a escribir o empieza a tratar de iniciarse en este proceso de escritura, uno se va a topar con esto. Entonces, lamentablemente mucha gente ni siquiera llega al tema de compartir, sino que se queda en este proceso, ¿no? Este proceso de comunicación ha surgido una transformación completa del universo Gutenberg al universo digital o a la galaxia web. Ya no existe de por sí la imprenta, porque ahora todo o casi todo es digital. Entonces los libros ahora todos están en PDF, muy pocas bibliotecas, bueno, las bibliotecas necesitan tener documentos en físico, pero la mayor cantidad de libros, por ejemplo, lo tienes en digital, y esa básicamente es la galaxia web. En cuanto a la web 2.0, esta web 2.0 es la web de la colaboración. O sea, tú puedes escribir un artículo o puedes escribir un documento entre 5, 10, 15 o como me ha ocurrido hace muy poquito, 36 personas. Y no 36 personas de mi país, 36 personas del mundo, de las cuales 5 eran de Estados Unidos, 3 eran de Londres, yo era el único peruano o latinoamericano, habían otros de la India, según recuerdo, habían 2 chinos y así. Imagínense escribir al mismo tiempo o de manera temporal también para escribir un documento. Entonces, esta web 2.0 lo que ha hecho es revolucionar la forma de escritura científica. Y más que todo, tiene una gran aceptación porque es fácil de usar, sobre todo por la generación pues, que es digital o nativa digital, o los que nos adaptamos rápidamente a este tipo de herramientas. Y sobre todo, bueno, ahí dice impacto social. No lo voy a modificar, pero no es impacto social realmente. Y básicamente, cuando tú usas ese tipo de herramientas, por ejemplo, el Google Docs, por ejemplo, o Overleaf, lo que hace es aumentar la difusión de las investigaciones. ¿Por qué? Porque tú de alguna forma, cuando compartes la escritura con gente que no es de tu localidad ni de tu país, tú lo que haces es ampliar la forma de difusión, porque no solo se va a difundir de Perú hacia afuera, sino de todos los países de los cuales el documento tiene autores. Entonces podría ser desde México, desde Perú, desde Londres, desde Estados Unidos. Entonces se multiplica la difusión. Nada más. ¿Me hace caso? No importa. Ya. ¿Sí? Y otra cosa, mucha gente piensa que la web 2.0, o vamos a llamarlo la web de la colaboración, para ponerle algún nombre, es un canal sustituto, pero no es así. Es un canal complementario realmente, es un canal que ayuda o que te favorece en el tema de difusión y visibilidad, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, las redes sociales, por poner un ejemplo o 2 ejemplos. Y como vuelvo a repetir, lo que hace es aumentar la visibilidad de la actividad investigadora, ¿no? Tanto individual como del grupo. ¿Qué es lo que pasa? Ya la ciencia no se hace de manera individual, excepto en algunos tipos de ciencia, ¿no? Yo bromeo mucho que es muy difícil que un historiador escriba en colaboración, pero sí lo hay. O un filósofo, que se peleen 2 filósofos, nunca termina la discusión, ¿no? Entonces, yo lo digo porque mi jefa, la vicerrectora de investigación en la Católica, era filósofa y todos sus artículos eran en solitario. Le digo, usted tiene 2 artículos en 20 años
y le exige a los investigadores tener más de 2 artículos en un año. Entonces hay que ser consecuentes, ¿no? Y este tipo de herramientas te ayudan, porque no solamente puedes escribir con gente de tu, bueno, en este caso es la promoción de uno, ¿no? Mi compañero de maestría, mi compañero de pregrado, mi novia, no solamente eso, yo puedo buscar gente en cualquier parte del mundo. Ahora sí, el ciclo de la investigación académica, como todos lo conocemos, tiene, se ha cortado un poquito, tiene partes muy conocidas. Una de ellas es la identificación del conocimiento. Es algo que, por ejemplo, en Perú no tomamos mucho en cuenta. La búsqueda de información, la alfabetización informacional para la búsqueda de información o para encontrar la información pertinente había sido descuidada. Entonces, la identificación del conocimiento era el primer tema que todo el mundo se equivocaba. Y todo eso se resolvió de alguna forma con alfabetización informacional, que a algunas personas no les gusta el término. Es formación de habilidades informacionales, porque si le dices alfabetización se molestan porque yo ya sé leer. Bueno, lo importante es conocer el tema, saber cómo se hace y punto. Yo digo eso. Bueno, hay gente que se molesta con el tema, pero digamos que la identificación del conocimiento se ha resuelto con la alfabetización informacional. Ahora, la creación de nuevo conocimiento se ha acelerado con el uso de herramientas. Mañana voy a hablar de ese tema. Por ejemplo, el uso de Google Docs, el uso de Overleaf, el uso de software que te permiten hacer diagramas, o entre otras herramientas. Ahorita no recuerdo, para no adelantarlo de mañana, pero digamos que la creación del conocimiento ya no se hace simplemente usando Word o usando papel, porque yo he usado papel. Entonces, ahora con las herramientas web, las herramientas 2.0, uno puede crear conocimiento, y aparte de la creación de conocimiento, uno puede acelerar esa creación de conocimiento. Les cuento una experiencia. Teníamos que presentar un resumen para un congreso en Cuba, el Info 2014, bueno, sí, ya hace un buen tiempo, y yo me había olvidado del deadline, ¿no? de la fecha límite. Yo estaba en el carro en ese momento. Tenía un BlackBerry. Ni siquiera tenía un celular. No, tenía un S5, creo. Me acuerdo, un BlackBerry, no estoy seguro. Le mandé un mensaje de texto, no un WhatsApp. Un mensaje de texto a mi amigo y le dije: necesitamos escribir el resumen. Son 300 palabras. Yo hago la idea y tú vas redactándolo. Y me puse a escribir en el, no sé cómo le llaman, bus. Yo le llamo bus. Acá no sé cómo se le dice. Pero yo empecé a escribir en el bus. Y en tiempo real, mi amigo fue, de las ideas generales que yo había puesto, mi amigo iba redactando porque redacta mejor que yo. Entonces también, en la escritura científica no todos son herramientas. También las habilidades blandas o las habilidades de cada uno de los autores te ayudan a mejorar ese proceso o a acelerar el proceso. Una vez que él terminó de redactar las ideas que yo había puesto, yo volví a revisar en tiempo real, los dos nada más, yo en el bus y él en su casa, y terminamos bueno, en este caso fueron como 260 palabras. Yo lo único que hice fue copiar, pegar y enviar. Lo terminamos en 2 horas que duró mi viaje, porque en Lima también hay tanto tránsito como en México, hay ese problema. Digamos que en otro tiempo, si yo me olvidé el deadline de un envío, yo tendría que bajarme del carro, en todo caso, buscar una computadora, escribir en Word, enviar el correo, esperar que esa persona corrija, esperar la recepción del correo, yo aprobar lo que él ha dicho, o ella, dependiendo, corregir, reenviar de nuevo, y él o ella aprobarme lo que yo he hecho y luego recién enviar. Eso por lo menos son 5 o 6 horas. En la actualidad, con herramientas se puede hacer todo en tiempo real y prácticamente en 1 o 2 horas, dependiendo de la habilidad. Luego, vamos a llamarlo el aseguramiento de la calidad del conocimiento. Hasta hace muy poco realmente solo existía la revisión por pares. La revisión por pares es un proceso que todavía no se ha podido sustituir,
Hay ahorita, por ejemplo, herramientas de inteligencia artificial que sí están permitiendo de alguna forma recomendar bibliografía, mejorar la redacción. Ojo, inteligencia artificial. Y la última novedad es la revisión por pares en abierto, ¿no? La revisión por pares, que generalmente es doble ciego, ahora la revisión por pares es en abierto. Yo subo el documento a una plataforma, por ejemplo el FMI, ese documento está abierto a la comunidad científica, cualquier investigador puede comentar o revisar el documento, y ese documento es visible desde el primer momento en que yo lo subo. Les voy a mostrar un documento, el de 36 autores, que desde el primer momento en que se publicó, se tuiteó 46 veces. O sea, fue demasiado, fue como que todo el mundo quería, que justo es sobre revisión por pares en abierto, es una revisión multidisciplinar sobre la revisión por pares en abierto. Entonces, luego de haber sido colocado en la plataforma, este documento recibió muchos comentarios, algunos vanos de felicitaciones, pero algunos sí tomaron el documento y lo revisaron y dieron sus críticas, lo cual para la plataforma le sirve para que esa persona sea o no revisor por pares. Uno se inscribe como revisor y revisa el documento y da sus comentarios. Ahora, la revisión por pares en abierto quiere decir que yo, por ejemplo, reviso el documento A, sale Cosmel Pacheco, revisó el documento A y dice que está mal, está bien, pasa con cambios menores, mayores. O sea, ya no es, la revisión por pares ya no es ciega, es cualquiera de la comunidad puede corregirlo. Luego está el tema de la diseminación de ese conocimiento. Cuando el documento ya está terminado, ya uno dice ya hasta aquí llegó, uno puede diseminarlo en diferentes plataformas. La más conocida es el Open Journal System, el OJS, pero hasta acá supuestamente llegaba el tema del ciclo de la investigación académica o científica. A las personas de letras no les gusta decir científica, pero por eso pongo académica, ya me evito problemas. El último paso es el uso de la web 2.0, después de terminar el documento, ¿qué hago con ese documento? Expandir, exactamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tratar de difundir en la mayor cantidad de canales. Hace algunos años, 20 por lo menos, yo ingresé en el 98 a la universidad. Yo solicitaba antes artículos en cartas en físico. Remitente, mandaba la dirección y me mandaban a mí los papers, los artículos en papel cuché doblados y con una carta de agradecimiento, porque esa era la forma en ese momento. Ahora no. Todo se puede poner, por ejemplo, en ResearchGate, a pesar de que a alguna editorial no le gusta, y uno puede solicitar el texto completo y el autor puede reenviarle automáticamente el PDF. O puedes utilizar los canales, o puedes utilizar las plataformas de la biblioteca, la plataforma de la biblioteca, de acuerdo a la base de datos que ha suscrito la universidad, y puedes tener el acceso con el texto completo. O, la más archiconocida, es puedes escribir al autor corresponsal a su correo y decirle que necesitas el documento porque quieres citarlo, ¿no? En realidad leerlo. Entonces, ese tipo de formas de comunicación son las actuales. O sea, tú puedes tener el documento mucho más rápido, pues ya no es como antes que mandabas la carta en físico y esperabas un mes a que te respondiera. Porque Serpost, bueno, en Perú es Serpost. Pero ahora es en un momento. Puedes tener el documento en Twitter, incluso la gente publica en Twitter, o utilizar otras plataformas no tan legales también para obtener el artículo, o solicitar el documento directamente al autor, y también es válido. Pero en el proceso de comunicación científica también hay un pequeño detalle, ¿no? Que los investigadores, todos aquellos que escriben algo, piensan que su investigación es el hijo que nunca tuvieron, o el hijo que tienen y que lo quieren y que no saben qué hacer con él, y piensan que lo que ellos hacen es lo más importante. Esto salió en Nation, creo que salió, donde acá, esto es un cachalote en realidad, no es una ballena, siempre me equivoco. The Smile Research es un animal muy grande, y la investigación de otros es Other Research, otras investigaciones, un ratoncito. Entonces, yo siempre digo toda investigación es buena,
sea descriptiva, sea analítica, cualitativa, que yo no entiendo, cuantitativa, ¿no? Yo soy cuantitativo, no soy cuali. Entonces, pero no porque no sepa, no voy a decir que está mal. O sea, no lo entiendo simplemente, no está dentro de mis competencias, pero todo es importante. El día que alguien diga, no, pero eso ya se sabía, lo hubieras escrito tú. Tan simple como eso. Por ejemplo, acabamos de escribir un artículo sobre si los vicerrectores de investigación, porque he trabajado en varios vicerrectorados, si los vicerrectores de investigación realmente deberían ser vicerrectores. Y hemos analizado cuánta producción científica tienen ellos. Simple, frecuencias nada más. Índice H, cantidad de artículos. No, cantidad de artículos, índice H. 4 vicerrectores solamente tienen producción científica en Perú. De 120 y algo vicerrectorados. Entonces, obviamente, lo primero que hice fue difundirlo en redes sociales y lo primero que es, pero eso ya se sabía. Y yo respondí así, bueno, lo hubieras escrito tú, ¿no? Ya calladito, así como no pasa nada. Las redes sociales te permiten eso. Sí, en la cara. Entonces, las redes sociales te permiten eso, te permiten difundir lo que tú haces. Sea pequeño o grande, sea una carta al editor, sea un working paper, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los economistas escriben muchos working papers y no por eso también es menos, o sea, es otro tipo de documento. Si tú haces informes, pues difúndelos, porque de esa forma también te haces conocido y de alguna forma puedes transformar eso a otro tipo de documentación. En el proceso de difusión existen la difusión formal y la informal. La formal es la, bueno, más conocida, es los artículos científicos, están los libros y monografías y las obras de referencia, que generalmente uno difundía, no sigue difundiendo en realidad. El conocimiento se difundía por este tipo de, vamos a llamarlo, documentos tradicionales, ¿no? Pero también la manera informal era en los cafés, con colegas, llamadas por teléfono, correos electrónicos, que era interpersonal y a veces muy privado, ¿no? Es, oye, ¿sabes qué? He escrito un artículo, toma para que lo leas y dime qué piensas. Está bien porque es un par, pero el problema es que llegaba así, nada más de uno a uno, y no te servía de mucho. Lo que tenía de alguna forma mayor difusión eran los congresos, pero la gente equivocaba mucho el tema de congresos. Los congresos son para difundir avances de investigación, no investigación terminada. ¿Qué es lo que pasa? Muchos difundían o ponían en congresos investigación que han finalizado y les robaban las ideas y lo publicaban al momento otro, ¿no? Entonces tú puedes difundir en congresos cosas que estás trabajando, ¿no? Yo estoy trabajando sobre producción científica en camélidos y acabo de ver que pues Perú no hace nada, ¿no? Más está publicando en Estados Unidos porque el camélido es una mascota, entonces llama la atención de eso. No voy a publicar, o sea, no voy a exponer en un congreso una cosa que ya está concluida, porque ya estoy dándole la torta completa a quien escuche, y generalmente, no digo que todos sean así, pero generalmente hay gente viva que le gusta pues tener las cosas rápido. Entonces si ya tiene un resultado, ya tiene prácticamente más de medio trabajo hecho, porque puede volver a procesar los datos y tener el mismo resultado que uno. Y hace muy poquito existen los repositorios, al menos en Perú, no más de 10 años, los repositorios donde se colocan cualquier tipo de documento que uno quiera difundir, y mucho más tempranamente, o sea, unos 5 años, los bancos de datos o data sharing, donde uno de alguna forma coloca Excel, Access, SPSS, todo el área, todos los datos complementarios al artículo, de manera que cualquier autor pueda replicar lo que yo estoy haciendo. Eso está en informal todavía. Y mucho más informal todavía. Actualmente es la web 2.0, el uso de blogs. Está decayendo un poco el uso de blogs, realmente, tuvo su boom. Pero Facebook y Twitter, no sé si Twitter en México, Twitter en Perú no se usa mucho, pero en España hasta en el tren, te enterabas de todo, yo no sé, ya me faltaban dedos para poder leer. Pero lamentablemente es igual, no tiene revisión por pares, porque prácticamente uno difunde nada más lo que quiera, pero uno tiene que ser selectivo a quien sigue también, ¿no? Eso es mucho más
más simple de ver. Entonces, de los canales formales, ahora se ha pasado a darle mayor importancia a los canales informales para poder de alguna forma obtener mayor visibilidad. Otra cosa que ha cambiado también, eso también salió en Nature, es en el data sharing era la actitud de los investigadores. Generalmente la gente ocultaba información, así como Gollum, mi tesoro, digamos, lo mismo. La gente ocultaba, incluso yo lo he hecho cuando era estudiante y estuve haciendo, mi primera tesis era sobre prueba de paternidad en caballo de paz usando genética molecular. Entonces yo tenía mucho código, como la Matrix tenía mucho código, y yo no quería difundirlo, o sea, no quería ni siquiera colocarlo en el GenBank de PubMed, que es un repositorio de genes. ¿Por qué? Porque todavía mi tesis no estaba publicada. Estamos hablando del 2005, o sea, no hace muchos años. Obviamente abandoné esa tesis y me dediqué a ciencias de la información. Pero, y de ahí uno entiende, ¿no? Uno entiende que lo que uno descubre, con lo que uno hace, debería difundirlo, porque al final tú ya tienes un camino, ya tienes parte del camino caminado, vamos a decirlo, o avanzado, y puedes publicarlo más rápido, ¿no? Entonces, la actitud también de la gente ha cambiado mucho, ¿no? Ya no se oculta, ahora lo que hace es difundir en la mayor cantidad de lugares. Antes del Internet, nosotros que hemos vivido algunos, ¿no? Antes del Internet, las citas o el factor de impacto que se basa en citas era la única manera de evaluar el impacto. Era, así decía, ¿cuántas citas tienes? Ninguna. Se acabó de escribir un artículo ayer. No contigo en eso. No tienes la beca. Una cosa así. La responsabilidad es del editor de diseminar su trabajo. O sea, yo le entregaba o yo le entrego a la revista el trabajo. A ver, cuando uno escribe y le entrega a la revista, prácticamente cede todos sus derechos. Difusión. ¿Cómo es? Difusión. A ver, me olvidé. Toda la ganancia económica y todo lo demás. Son como 5. Antes era así. El artículo impreso era la única forma también era el formato definitivo del artículo, ¿no? Me acuerdo, yo llevaba las revistas de medicina veterinaria a cada congreso que iba, más me pesaba las revistas que mi propia ropa, entonces yo tenía que llevar 2 maletas y era porque era la única forma de difundir. Toma la revista, nos gustaría que publique nuestra revista y entre otras cosas, ¿no? O sea, algunas simplemente agarraron la revista y la tiraban. La producción se identificaba solamente en las bases de datos, por ejemplo, Web of Science, Scopus o PubMed, que es en medicina. Pero ahora, y el artículo es la unidad mínima de comunicación, hasta ahí llegamos. Y el editor tiene el copyright, que es más o menos lo que dice arriba. Pero ahora con el Internet hay otros posibles indicadores alternativos, que es el tema de Twitter, Facebook, que son más ricos y variados, que están todavía en proceso, o sea, no es una cosa definitiva. Hay gente que todavía ataca, hay gente que dice que sí, que hay una correlación, los estadísticos empiezan a hablar de ello, hay 2 o 3 artículos que hablan sobre la almetría y el factor de impacto y empiezan a hablar. Digo, bueno, yo tomo todo con pinzas hasta que pase el tiempo. Pero digamos que ahora tenemos indicadores alternativos que nos pueden ayudar a tener de alguna forma algunos números inmediatos en vez de esperar 2 años, ¿no? La diseminación actualmente es más efectiva porque depende del autor, está en manos del autor. Si yo quiero, yo empiezo a difundirlo en Twitter, en Facebook, y puedo retuitear y mandarlo a mis colegas y pedirle que retuiteen o pedirle que lo difundan entre su clase. Ups, se murió. Ups. O difundirlo en clase. Entonces básicamente uno tiene la potestad de hacer todo con el documento. Y existen muchas alternativas para mantener informada a la comunidad. Por ejemplo, Facebook, Twitter, tienes blogs, tienes incluso video abstract, ¿no? Puedes hacer un video, que ahora los videos, todos los millennials ven más videos que leen. Entonces, una estrategia es hacer un video de tu artículo, que ahora existen incluso bases de datos, páginas web que tienen videos de tesis, videos de artículos donde explican. Una, creo que se llama Evo o algo así, que es una página web
donde los autores explican con palabras simples a la comunidad cómo hicieron el experimento y qué concluyeron. Por ejemplo, yo no sé nada de cómo se detecta la partícula de Dios, el bosón de Higgs. Hay un video donde explica en 3 minutos cuáles han sido los experimentos que han hecho y qué es lo que han logrado con todo lo que han hecho en investigación. En 3 minutos, en vez de leerse 10, 20 páginas. Esa es una de las formas de difusión actualmente, ¿no? Ahora los datos son la unidad mínima de comunicación, ya no es el artículo. Es por eso que es muy importante que uno en el mismo artículo tenga el material suplementario, donde tengas los Excel, ACCESS, TXT, bases de datos, SPSS, lo que tengas, AutoCAD. Las fotos incluso las comparten en alta resolución como material suplementario. Y el autor tiene mayor cantidad o tiene todo el poder sobre el contenido de lo que tiene el documento, ¿no? Ya no es la revista. Este, por ejemplo, es un gráfico algo antiguo ya, algo antiguo. Yo tengo la fecha, es unos 5 años más o menos, donde te describe de alguna forma cómo ayudan las redes sociales en el plano de la difusión. Bueno, Facebook le toma más importancia, es muy conocido en Latinoamérica. Twitter, básicamente te dice, promociona el Facebook, cuenta avances en Twitter, tienes tu blog, puedes interactuar con tus pares y otras redes sociales puedes también usarlas para difundir o interactuar. Esta es una diapositiva que me gusta mucho ver, es de un amigo de España, de Daniel Torres Salinas, donde explica en un solo gráfico cómo realmente ayuda la web 2.0 o las métricas alternativas, para llamarlo también así, a tener una inmediatez en la comunicación. Cuando tú solamente te guías en el factor de impacto, la velocidad de difusión está entre 0 y 2 años. O sea, a los 2 años realmente vas a saber si es que tu documento tenía o no tenía citas, o la revista, porque el factor de impacto se mide cada 2 años. O sea, tu artículo sí podías saber que tenía citas a los 6 meses, a los 8 meses, pero la revista cada 2 años. En cambio, con las métricas alternativas tú puedes tener desde el primer momento en que difundes en Twitter, puedes saber cuántos tweets has tenido para saber de alguna forma si ha llegado a la comunidad, si en el blog cuánta gente ha comentado, en el repositorio cuántas personas o cuántos colegas han visto, descargado o bueno, visto y descargado en revistas, bueno, cuántas veces han compartido y así. Entonces, el tema de las métricas alternativas hace que el impacto académico, ahí he puesto científico nuevamente, el impacto académico tú puedes tener mayor velocidad en comparación al factor de impacto, a la cita, que puedes tenerlo con certeza cada 2 años, ¿no? Bueno, esto ya lo hablé realmente hace un ratito, cómo se hacía la comunicación antes. Tenías los correos, ahora se difunde en Facebook y Twitter. Como escribías en Word, ahora no, se escribe en Google Drive o OneDrive también, si es lo que usan. Cómo difunde la información, antes se difundía solamente en físico, ahora lo puedes difundir en blogs. ¿Cuál es la actitud del investigador? Era ocultar, ahora no, todo está en acceso abierto. Y para complementar y transversal a todo todo está en la nube. Absolutamente todo. Yo incluso, si es que no tenía internet, podía tenerlo en el celular y ver la forma de conectarlo a la computadora y descargarlo, o pues lo mando a la pantalla de alguna forma. El tema de tenerlo todo en la nube también es una de las cosas que ha ayudado, ¿no? Porque a mí me piden uno de mis artículos que he escrito, yo simplemente mando el link. Sí, dime. Pero en la nube a veces se pierde calidad de las cosas que se suben a escribir en la nube. No pierde calidad. Lo que haces es de alguna forma obtener el documento de manera más rápida. Si yo tengo todo guardado en mi Dropbox y tú me solicitas el artículo, yo solamente te mando el link, no te mando el PDF a texto. O sea, no te mando el PDF que te puede pesar 3 megas, simplemente te mando el link. Eso es tener las cosas en la nube. Calidad no pierde porque básicamente lo tienes en tu espacio, ¿no? Sí. Luego, aquí está lo de escritura colaborativa.
¿no? Ya lo había hablado, ahora tú lo puedes hacer desde tu PC, laptop, celular, tablet, todo automáticamente lo puedes tener en la nube y puedes escribir mucho más rápido, ¿no? Ahora, todos me han dicho que tienen perfiles, entonces, pero hay pasos que uno tiene que seguir. Por ejemplo, uno tiene que tener intercambio entre correos y amigos. Generalmente uno tiene colegas cuando estudia o cuando ha hecho estancias o cuando viaja. Lo primero que uno debe hacer es enviar correos de lo último que ha escrito, ¿no? Eso es lo que generalmente hago. Oye, mira, el artículo que he escrito, toma. Lo primero que te dicen es felicitaciones, no, pero no me digas felicitaciones, dime qué piensas del artículo, ¿no? O sea, te estoy pidiendo tu opinión profesional. Luego, hay que escribirse en páginas, hay que difundirlo en diferentes páginas, tanto en los blogs especializados en el tema, ojo, no en cualquier blog, Facebook, Twitter. SlideShare está perdiendo un poco de fuerza, realmente ya no es como antes. ResearchGate, una gran repositorio, ¿sí? Red social académica, la vamos a llamar, pero por culpa de una base de datos que no puedo mencionar el nombre porque me hacen juicio después, está perdiendo. ¿Está grabado? Sí, claro, por eso. Si no estuviera grabado, normal. Entonces, es de logo verde. Entonces, ResearchGate está perdiendo mucho texto completo. Es una muy buena red social donde yo subo mi texto completo, no disponible para todos, pero cuando alguien quiere, simplemente desde mi celular incluso puedo reenviar ese texto completo de manera privada. Está academia.edu, que bueno, también está un poco olvidada, pero sirve, porque ahí colocas clases, por ejemplo, papers, colocas libros si quieres también. Los repositorios de la universidad o de la institución donde uno trabaja. Es importante que cada uno de nosotros coloquemos la información o los documentos que elaboramos para la universidad en el repositorio de la universidad. Eso también te da mucha visibilidad. O sea, no solamente hay que difundir los artículos, sino, por ejemplo, tengo un documento, un working paper, un informe, un capítulo de libro que nunca terminé, ¿no? Lo puedo poner en el repositorio como informe, por ejemplo, ¿no? Tener tu ficha en Google Scholar, importantísimo. Tener la ficha en Google Scholar, porque en Google Scholar no solo te extrae citas de las revistas indizadas, sino de cualquier otro documento que te cite. Por ejemplo, mis primeras citas eran de sílabus incluso. O sea, gente que había puesto en su sílabus un documento que había escrito sobre evaluación de la ciencia, me habían citado y ya tenía una cita, pero no de un artículo, no de una revista, sino de un sílabus, de una universidad. Y así uno va teniendo su ficha y va alimentando su ego, ¿no? Y Mendeley, tener su ficha de Mendeley es importante, porque de alguna forma Mendeley empezó como un proyecto de acceso abierto, un proyecto gratuito, hasta que fue comprado por una editorial que, según sé, hasta el 2020 va a ser gratuito. O sea que no nos ilusionemos con el uso de Mendeley. Yo enseño Mendeley, pero bueno, hasta que dure, digo. Por ejemplo, los blogs, ¿para qué sirven? Este es el blog de S3, un grupo español, donde ellos han evolucionado a lo largo de los años, y los blogs sirven para esto, difundir. Si ustedes pueden tener un blog gratuito para sus documentos, yo no lo tengo porque me falta tiempo para alimentarlo, mi vida es un poco complicada con los viajes y eso. Entonces, tendría un blog, sería un poco irresponsable de mi parte. Lo que hago es difundirlo en blogs de mis amigos. Pero, por ejemplo, sería muy bueno que un grupo de investigación tenga un blog, un grupo, no una persona, donde puedan difundir lo que ustedes hacen a la comunidad. Este grupo es muy conocido en bibliometría, o en el área que me desarrollo, y realmente pues han tenido muchos avances. Incluso uno puede anunciar las publicaciones, no pones la publicación, pones el link, descarga el preprint, no el artículo publicado, sino, oye, tienes el preprint y el enlace a la revista, ¿no? Puedes tener muchas opciones. En el tema de redes sociales, bueno, ahí hay todo un camino por recorrer. Tenemos ResearchGate, Mendeley, academia.edu, el fenecido Microsoft Academic Search, y que ha vuelto a resurgir de las cenizas, y Google Scholar, ¿no? Todas ellas son importantes, todas las redes sociales son importantes. Yo diría que nos inscribamos en todas.
Eso de que esta es mejor que otra, no cuenta. Mientras tengamos nuestro nombre en más lugares, es mejor. Porque así yo he escrito un solo artículo, mientras la comunidad científica o la comunidad académica tenga más información de lo que yo hago, es mejor. Porque uno, aumenta tu visibilidad y por tanto aumenta tu probabilidad de que tengas mayor colaboración. Saben que lo que has hecho está bien o está mal. O sea, ojo, si tú haces algo mal, también la comunidad se encargará de lapidarte o tirarte piedras. Ojo. Por eso es, cuando uno escribe tiene que ser responsable de lo que hace. La autoría es otro tema, que no voy a tocar, pero es un tema que hay que tener mucho cuidado, porque si uno se responsabiliza por lo que dice en el artículo, si uno dice que es autor, debe responsabilizarse por lo que dice en el artículo. Por tanto, cuando yo difunda ese documento y hay alguna falla, por ejemplo, en estadística, yo no puedo decir que yo no sabía, por ejemplo, ¿no? Entre las redes sociales académicas y redes sociales comunes, tenemos, por ejemplo, los ejemplos de academia.edu y ResearchGate, y tenemos las redes sociales comunes, que es Facebook y Twitter. Tienen ciertas diferencias, ¿no? Para decirlo de manera rápida, estas dos están dirigidas básicamente a científicos o académicos, y esta está dirigida a todo el público. Lamentablemente tienen poca población porque son poblaciones restringidas o son dirigidas a, por ejemplo, filósofos, sociólogos, historiadores. Entonces la población es un sector muy limitado. En cambio en Facebook yo puedo llegar hasta el alcalde de mi comunidad, si es que está en mi Facebook, ¿no? O si lo pongo en público. Todo eso depende de la decisión que uno tenga para difundirlo en público o no. Durante mucho tiempo se habló sobre el tema de difusión, y Nature, eso creo que es en el 2011, no me acuerdo. Bueno, Nature sacó un especial sobre cómo usan las redes sociales los académicos o científicos. Realmente los resultados fueron muy interesantes, porque describió cada red social en una encuesta, y por ejemplo te decía, Twitter me sirve como herramienta de difusión. Básicamente yo lo uso para difundir entre mi comunidad, pero así fue yendo entre cada red social. Y por ejemplo tenía Facebook, es básicamente social para mis amigos. Por ejemplo, cuando yo coloco en Facebook un artículo científico, la gente que le da like o la gente que recomparte mis publicaciones es una población muy reducida, que son los que trabajan en mi mismo tema. Pero en cambio cuando coloco una foto de un plato, o yo aquí casual en la Watch, le dan 54, 100, 200 likes, porque es una cosa más social, ¿no? La parte de ciencia en Facebook como que todavía, pero digamos que nuestra comunidad, de acuerdo a quien tengas en Facebook, sí le da la importancia de vida. Nature sacó los mismos resultados, básicamente uno ya sabía, pero acá tienes la prueba, ¿no? Lamentablemente LinkedIn perdió mucha fuerza también, y acá dice que es muy molesta porque te manda todavía muchos correos, ¿no? Entonces básicamente lo uso solamente para buscar contactos, no para difundir, ¿no? Cuando uno se conecta en LinkedIn, yo difundo también los artículos en LinkedIn, pero una vez que difundo, por ejemplo, ahí me doy cuenta que la gente se contacta con uno para saber de dónde saqué los datos, cómo hice la muestra, o cómo procesé, por qué llegas a esa conclusión. Entonces hay un intercambio entre profesionales. O sea, por eso digo que todas las redes sociales son importantes. ResearchGate es la cerecita en la torta, entonces sirve para todo, es un excelente recurso para buscar contactos, para descubrir pares, para buscar contenido, para compartir contenido. Otra red social, por ejemplo, academia.edu, que digo que perdió mucha fuerza. En España me dijeron que lo dejara, pero yo en academia.edu lo que hago es compartir, por ejemplo, mis clases. Todas las conferencias, todas mis clases las comparto en academia.edu. Cuando me dicen, ¿por qué compartes tus cosas? Se van a copiar, pues que se copien. Está bien, nadie va a dictar como uno. O sea, la clase la he repetido como 50 veces
y ya sé cómo hacerlo, lo puedo hacer sin PowerPoint. Pero digamos que la idea es, cuando tú difundes, la gente también aprende, no necesariamente mirándote. El tema del video es extremadamente importante, pero el PowerPoint es una ayuda, ¿no? Entonces yo coloco mis conferencias, coloco mis clases y mis papers en academia.edu. En esta encuesta de Nature dicen que no lo usa porque estaba preocupado por los derechos de autor. ¿Por qué? Porque la misma base de datos que está fastidiando ResearchGate le quitó mucho material a academia.edu hace algunos años. Se quedó prácticamente vacía y lo único que tenía eran algunos papers en acceso abierto, entonces la gente dejó de usarlo, ¿no? Mendeley, no sé si ustedes tienen Mendeley, ¿han usado Mendeley? Como gestor de referencias es muy bueno también, y como red social, que era su punto fuerte, como red social, parece una broma, como red social nos ayudaba bastante porque nos contacta con colegas o con personas que trabajan en tu mismo tema. Por ejemplo, yo ponía cienciometría o bibliometría y automáticamente cuando yo, voy a empezar a gritar, cuando yo colocaba cienciometría, automáticamente salía al lado todas las personas que yo debería seguir o me están siguiendo. Por tanto, esas personas que trabajan en el mismo tema que yo trabajo, ya se enteran de lo que estoy haciendo y yo me entero de lo que ellos están haciendo. No de manera obsesiva, no como en Facebook que tú estás salteando a la gente sin querer, pero digamos que en Mendeley sí te recomienda o te dice, oye mira, esa persona ha escrito sobre ese tema. Ahora lo hace de manera más eficiente, porque incluso te manda correos. Te manda correos donde te dice, esos documentos te deben interesar. Entonces ya es bastante buena la forma en que te conecta. ¿Tienen perfil en Kudos ustedes? ¿Sí? Es un perfil que deberían crearse. También sirve para ver almetría. Y fíjense, tengo 465 vistas y desde octubre, solo en octubre, cuando lanzamos la segunda versión del artículo, tengo prácticamente la mitad, 229. ¿Por qué? Porque es el artículo que les digo que escribí con 36 personas y en un mes solamente tenía 1073 descargas. El artículo ni siquiera está publicado en texto completo, o sea, está publicado no como versión final, está todavía en revisión por pares. Entonces tiene 1073 descargas y ha sido vista en Kudos 26 veces, pero esto es lo que importa porque es cuántas veces se ha descargado, entonces la gente sí le está tomando importancia a ello. Si ustedes, bueno, empiezan todos los artículos que he escrito, bueno, algunas tienen muchas descargas, algunos no tienen nada, porque uno va viendo cuáles son las temáticas que le interesa a la material, ¿no? Ojo, la colaboración ayuda a tener mayor visibilidad porque se difunde en mayor cantidad de lugares del mundo, pero no hay que exagerar tanto con esto, ¿no? O sea, 36 fue un dolor de cabeza realmente, entre 2, 3, 4, 5, dependiendo cuánto se puede manejar. Otra página web que deberían tener ustedes como inscritas es Impact History. Lamentablemente ahora es de pago, ¿no? Ya para obtener estadísticas tienes que pagar. Pero por ejemplo me dice que tengo 13 publicaciones y que en esta plataforma tengo 715 vistas de este artículo, 120. Entonces yo ya sé que tengo que escribir sobre Sci-Hub, como Juan también ha hecho, y tengo que escribir sobre almetría y sobre revisión por pares. ¿Por qué? Porque de todo lo que he escrito, estos 3 temas son los que más vistas tienen. Por tanto, yo debería o actualizar o escribir alrededor del tema. Para eso también me sirven los indicadores. Porque yo tendría que esperar 2 años, o esperar 1 año, o esperar hasta que tener una cita, puedo esperar meses, para poder saber, esto le interesa a la comunidad. Cuando en realidad yo con esto ya podría saber, por algo alguien la tuiteaba. O sea, no puedo decir que es una cita, simplemente la comunidad se ha interesado en el tema y le interesa que otros sepan. Estos son 3 artículos, esto lo escribí en 2016, también esto es una carta en Lancet, y esto va a salir en F1000, que es felizmente un cuartillo, ojalá que salga rápido realmente, porque ya estoy esperando demasiado. 2 amigos míos, Daniel y Yusnelki, ella es cubana y él español, han analizado también el tema de Almetrix, como la presencia en redes sociales de los autores de una revista, por ejemplo, ¿no? La almetría es un tema que ha llegado y que está ya para quedarse realmente.
Yudnelkis ahorita está en Italia, sí está en un seminario, justo le dije que venía a México, y sigue trabajando en el tema de armetría, ¿no? Nature, de la encuesta anterior, actualizó la encuesta y básicamente tiene los mismos resultados, o sea, pero solamente como información, como una infografía. La gente más publica en Twitter y en Facebook, cosa que ya es habitual, pero ya sabemos. Donde posteo mis trabajos en Twitter y en ResearchGate. No es cosas que ya realmente uno dice, ah, pero eso ya se sabe, pero es necesario saber, a ver, academia.edu está en desuso, y ahí es donde me dicen, ¿no? Entonces, ¿dónde comparto? En Twitter, ResearchGate, Mendeley y academia.edu todavía la gente sigue usando. Estamos hablando de datos de 2015. ¿Por qué? Porque todo el mundo te puede decir, no lo uses, como Google Plus, por ejemplo, que nadie usa, o Hi-Fi, pero a mí sí me parece que estaba siendo una buena forma de difundir mis trabajos, y Nature dice que está superior incluso a Mendeley, o casi al mismo nivel que ResearchGate, menor que ResearchGate, pero digamos que este tipo de encuestas me ayudan a tomar decisiones sobre dónde debo publicar mis trabajos. Bueno, LinkedIn igual lo voy a hacer, es muy poca porque, como repito, la población es más corta, más angosta o menor. Twitter, por ejemplo, me sirve para difundir, por ejemplo, mis artículos, el artículo de una amiga, la misma revista retuitea o el trabajo, e incluso se pueden compartir avances de los blogs o las cosas que uno hace de un periódico. Ahora, hace muy poco también salieron varios especiales en revistas sobre por qué los académicos utilizaban Twitter. ¿Por qué? Porque en Europa realmente se utiliza mucho Twitter. Particularmente en Perú, cuando yo digo, ¿cuántos tienen Twitter? Me levantan 3 la mano. No me preguntaron mucho, pero a mí me parece una herramienta muy buena para difundir, porque no es local. O sea, de acuerdo a tú quién sigas y te siga, la difusión es mundial. Yo, por ejemplo, en la mañana tengo alertas de Twitter y yo tengo que estar leyendo. Dígame. ¿En Brasil es popular? No podría decirte realmente, pero no tengo datos de Brasil, pero yo creo que sí, pues es una población más grande. En México no sé qué tan grande es, no tengo datos, voy a averiguarlo, realmente, porque yo he visto que Latinoamérica lo usa muy poco. O sea, pero Europa, por ejemplo, yo digo, en España, me mandaban mensajes directos, los que en el CSIC, por ejemplo, que es una estancia, como estaba conectando con mi tutora y tutores, me mandaban no WhatsApp, me mandaban mensajes de Twitter. Aquí está el mapa y este es el artículo, y no te olvides de eso. Yo estaba como que lo usan como chat. Pero digamos que el Twitter los académicos lo usan para poder difundir información en congresos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy útil y rápida porque uno con hashtag uno puede saber qué ocurrió en el congreso, es útil y rápida. En las conferencias puedes conocer gente, porque tú tuiteas algo de un investigador y el investigador dice, ah, como ocurrió por ejemplo con Juan Lao, un profesor, nos vimos en Cuba, yo exponía en un salón y él estaba en otro salón, y nos veíamos así como, oh, estás por acá. O en el Twitter era como que en Cuba no se puede usar el internet tan eficiente, pero yo lo que hice fue publicar que estaba ahí, y él me puso, bueno, retuiteó y me dijo, yo también estoy por acá. Entonces te conectas con gente sin querer también, ¿no? O sea, no nos conocíamos físicamente, es un doctor muy reconocido, y al final terminamos conversando y a ver qué hacemos en conjunto, ¿no? Conocer gente, networking, compartir. También sirve para tomar notas, porque tú puedes tener un storytelling de lo que se hace en el congreso con el hashtag, y puedes enterarte de lo que hay en el congreso. Eso sí, cuando el congreso está bien organizado, te hacen el hashtag, ¿no? En el caso, por ejemplo, del acceso abierto del 2016 en Perú, o a Perú 2016, tú pones el hashtag y entonces sabes cuántas conferencias subieron, qué preguntas hicieron, entre otras cosas, ¿no? Bueno, también es para averiguar empleo, hay gente que lo utiliza para esto, y sobre todo para la financiación, buscar financiamiento. Y bueno, al tener nosotros diferencias de horarios, por ejemplo, con otros continentes, no existe una hora de día o de noche, ¿no? Acá este gráfico también lo saqué de Nature, creo, sí, de Nature.
donde sale la persona con su laptop, su celular, todo tratando de difundir con hashtag ANET 2014. El hashtag de la conferencia, ¿no? Es una forma de difundir. Todos tienen ORCID, ¿sí? Lo bueno del ORCID es que uno puede tener una ficha, al igual que las otras fichas, y básicamente lo que hace uno es tener su identidad digital organizada, ¿no? Un identificador único y universal, y lo bueno que es gratuito. No, en una universidad que es pequeña no vale la pena suscribirse a ORCID, no vale la pena pagar porque yo puedo organizar a 20 docentes hoy día, 20 la siguiente semana y completamos en 3 meses toda la población de docentes o la cátedra, ¿no? La ficha de Google Scholar, eso lo he sacado recién ahorita también, la he actualizado porque Google Scholar se actualizó hace unos meses, bueno, hace un mes más o menos, y Google Scholar, como mencioné hace un momento, no solamente te cuenta las citas de artículos de revistas indizadas, sino te cuenta cualquier otro tipo de citas. También está la ficha de Mendeley, ¿tiene ficha? Mendeley Advisor, bueno, tienes tu biografía, la gente puede leer sobre lo que tú eres y qué has escrito. Ojo, en la academia importa qué es lo que has hecho también, ¿no? Para terminar, ¿qué estrategias hay que seguir para poder tener mayor visibilidad? Formar grupos de investigación multidisciplinarios. A la entrada nomás yo decía, mi nivel de estadística no es nulo, porque en medicina veterinaria nos enseñan bioestadística, pero cuando yo escribo un artículo tengo que tener un estadístico al lado para poder saber realmente si lo que estoy haciendo está bien, o un economista que me diga, no, tienes que tener una prueba de fortaleza para esto, para que tenga peso, porque las revistas no te reciben, sé que tu prueba estadística no es suficientemente fuerte, ¿no? De alguna forma. En grupos de investigación tienes que tener no solo multidisciplinarios, sino gente joven que te ayuda a difundir o que te ayude a difundir lo que haces en redes sociales, ¿no? Tener un único identificador ORCID para que la gente no se confunda con Juan Pérez, no voy a decir lo de Juan Diego, no te confundas con Juan Pérez o José Pérez, porque pueden existir muchos. No, en mi caso, yo soy Josmel, no somos muchos realmente, pero Pacheco Mendoza sí hay. Entonces yo lo que he optado es Pacheco-Mendoza, Josmel. Entonces solo existe uno con ese tipo de orden. Hay que compartir lo que uno hace en repositorios. Existen diferentes tipos de repositorios de acuerdo a la temática, o sea, no hay pretexto para decir en mi temática no hay repositorio. Hay de social science, en economía, en medicina, en filosofía también hay, miren, en repositorio de ciencias de la información, en ciencias de la computación, matemática, hay de todo, o sea, para todas las temáticas hay. Eso es un tema importante porque no hay pretexto para decir de que lo que yo hago no lo puedo compartir en un repositorio. Y si no existe, por ponerlo de alguna forma, lo comparto en el repositorio de la institución, que es donde uno debería tener cada uno de su bagaje o background académico. Luego, inscribir a los investigadores en diferentes redes sociales, todas, realmente en todas. Si uno dice, no, pero que voy a estar perdiendo tiempo, uno puede tener asistente, en el grupo de investigación agarras al practicante y toma, hazme mi ficha. Lo que yo hacía realmente, o sea, he sido asistente, yo digo que sigo siendo asistente del vicerrector de investigación porque fue mi director de tesis y fui asistente de él durante 10 años. Tengo todas sus claves, entonces manejo todas sus redes sociales. Entonces yo digo, doctor, sí, hay que ver este documento, no te olvides de rellenar mi currículum vitae. Doctor, ya no soy su asistente. Estoy haciendo otras cosas ya. No, pero por favor, ya, está bien. Entonces siempre... ya. Es que ya es muy mayor el doctor, pero o sea, hay que tener personal que se dedique a ello. O sea, si tú no puedes hacerlo, que otro lo haga. No, para eso es el grupo de investigación. Unir fuerzas. Si tú no lo puedes hacer porque ya estás en el nivel Super Saiyajin 4, usa a los otros, ¿no? Sí, porque hay gente que se cree semidios. Entonces, bueno, inscribirse en todos los lugares, ¿no? Hay que tener siempre tu currículum vitae en línea actualizado. Ojo, eso es importante. Tu ORCID, tu currículum vitae en academia.edu. Yo lo actualizo cada mes. Por ejemplo, ahora que estoy en esa conferencia, mañana lo actualizo y lo vuelvo a subir. ¿Por qué? Porque siempre te piden tu currículum vitae. Siempre te lo van a pedir. Entonces simplemente tú lo envías rápidamente.
tener tus perfiles, ojo, el Google Scholar Citation también hay que tenerlo actualizado, perfil de Kudos, ya lo mencioné hace un momento. Luego, tips para incrementar la visibilidad, lo voy a repetir porque eso es básicamente un resumen. Considerar la colaboración sin exagerar. Sin exagerar. Publicar en revistas incluidas en Web of Science y Scopus, porque la gente o la academia te va a tomar mayor importancia cuando publiques ahí. No confundir Indizada con Latindex, no confundir Indizada con publicar en Cielo, no confundir Indizada con publicar en revistas de Redalyt. Ha habido una gran confusión en Latinoamérica. Yo siempre he luchado contra esto. No digo que esté mal, son áreas distintas, ¿no? Está los mainstream, la corriente principal es Scopus y Web of Science, y está lo otro que también es importante, que todavía no ha logrado el nivel de calidad de Scopus y Web of Science. Es importante, sí, digamos que si yo estoy empezando a escribir, pues está bien, ¿no? Este otro lugar, Cielo, yo empecé publicando en Cielo, no me avergüenzo de ello, ¿no? Pero ya pasé al siguiente nivel, ¿no? Hacer disponibles las versiones pre y post print, de ser posible si la editorial lo permite. Ya la mayoría, bueno, excepto una, no permite, pero algunas sí permiten el pre y el post print. Todo eso se ve en una página que se llama Sherpa Romeo, pero bueno, esa es parte de otra charla. Depositar repositorios o depositar artículos en los repositorios institucionales, lo vuelvo a repetir, la gente no entiende, pero deben hacerlo. Listar las publicaciones en los perfiles en línea, o sea, tener tu perfil en línea de ResearchGate o de Academia.edu o de Google Scholar siempre actualizado, y conectarse con investigadores influyentes. O sea, si yo sigo a alguien en Twitter, le mando un direct Twitter diciendo: doctor o doctora, aquí está mi artículo, déme su opinión. Y si esa persona ve que lo que has hecho está bien, lo tuitea, ¿no? Por ejemplo, el artículo de vicerrectores, hay un economista peruano muy conocido y altamente reconocido, donde tomó solamente 2 líneas del artículo. ¿Cómo era? 6 de cada 7 vicerrectores de investigación tienen un artículo. O sea, modificó mi texto, pero dijo 6 de cada 7 vicerrectores tienen una publicación. O sea, de todos, nadie. Una cosa así. Es importante, por ejemplo, que estas recomendaciones pues las sigan de alguna forma hasta donde sea posible, porque a mí me ha dado resultado. O sea, si ustedes me googlean, encuentran, bueno, no toda mi vida, bueno, sí lo que he comido, pero digamos que lo que he escrito en el área académica sí van a poder leerlo, y de manera gratuita, porque si me piden en ResearchGate un artículo, yo automáticamente le reenvío el texto completo cuando el artículo no está disponible en acceso abierto, ¿no? Y para terminar, yo siempre digo algo, ¿no? Hay que diferenciarse o morir en el intento, ¿no? Hay que trabajar mucho para poder ser distinto a la competencia, ¿no? Eso sería todo. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No hay. Damos un espacio para unas 3. Ya, 3 preguntas. Tú eres el dueño de mí. Dígame, usted, de izquierda a derecha. Breve, eso sí. ¿Qué opinión tiene? Bueno, me llamó la atención sobre todo lo que mencionó de los video abstracts. ¿Qué tan recientes son y cuánta aceptación tienen? Imagino que no mucha. Y si tiene alguna información sobre cómo conseguir la aceptación del uso de la imagen, de otro tipo de comunicación científica que no necesariamente son los artículos, como que si hay una resistencia a no difundir ciencia por otras vías que no son los artículos, sobre todo de la gente ya un poco más grande. Ya, a ver, con respecto a lo primero, a ver, vamos a empezar por lo segundo para no confundirme. Es muy difícil cambiar. Dicen: perro viejo no aprende trucos nuevos. Eso hay que tomarlo en cuenta. El problema de las personas que ya tienen 30 años trabajando en una sola cosa, no le vas a cambiar la forma de pensar. Es por eso que yo digo, formen grupos multidisciplinares, donde tengas gente con diferentes tipos de labores, ¿no? El tema, también dije que deben agarrar su asistente, que haga cierta labor
del mayor, del jefe, del senior, ¿no? de la persona que idea la investigación. Entonces, cada persona tiene una labor en el grupo, no todos pueden ser iguales. Entonces, de esa forma, tú no vas a cambiar la forma de pensar de esta persona, porque para él solamente existe la cita y dice que él es lo más importante en el universo porque así le han hecho creer. Y los otros van a hacer la otra labor complementaria, ¿no? Lo de la aletría, ¿no? La difusión, el enviar correos, el compartirlo en Facebook, en Twitter. ¿La primera era cuál? Lo de los video abstract. Lo de los video abstract es... son. Mira, lo de los video abstract yo lo vengo proponiendo de la primera vez que lo vi, 2010 lo he visto. Es muy reciente. Pero creo que se llama Evo o Bebo. No, Bebo es de YouTube, ¿no? Ove. Puede ser Ove. Yo lo puedo mandar, no tengo ahí. Pero es... Lo de los video abstract lo he visto mucho, por ejemplo, en universidades de Estados Unidos. Tú pones video abstract en Google y te salen un montón de videos de gente de diferentes áreas, química, física, biología, explicando, por ejemplo, del electrocolimador de hadrones, la búsqueda de bosón de Higgs. Es uno de los videos que yo me asombré porque, claro, a ver, está en un inglés muy técnico, pero te decía así, cuando tú aceleras las partículas y chocas dos protones, esos protones se parten, y tú dices, ¿se parten? Y explican, ¿no? Que en gluones, bosones y no sé cuánto. Entonces, cuando tú detectas eso, un bosón con cierta onda y te explican que es una onda, que es una frecuencia, todo eso es muy difícil entenderlo en un paper. Y en un video, en esta generación, pues la gente entiende mucho más rápido. E incluso, no sé si han visto, hay unos, no es un video abstract realmente, es un, curiosamente, ¿han visto ese canal de YouTube, curiosamente, donde explican la diferencia entre los mayas y los aztecas? A los peruanos les encantó, porque todos ponemos las culturas en el mismo saco, ¿no? Como decir que los incas son igual que los mayas, no, son poblaciones distintas. Entonces los videos son una forma alternativa de difundir, no tiene tanta aceptación, pero digamos que está creciendo, para que haya ya haya una página, no voy a decir base de datos, para que haya una página que tenga múltiples videos donde tú puedas escribir y buscar diferentes áreas, sobre todo física y química, ya digamos que ya hay un paso avanzado. Ahora existen también los graphical abstracts, o sea, abstract gráficos donde tú todo el artículo lo resumes en un gráfico, que es mucho más fácil también de ver. En el Xavier estaba viendo que tienen ya la opción de agregar, pero pocos lo están haciendo, agregar video, agregar. Claro, el material suplementario, Excel, SPSS, fotos en alta resolución, Graphical Abstract, tienen varias, ¿eh? La Lancet tiene muchos Graphical Abstract, por ejemplo, ¿no? Video, no he visto ahí, pero he visto en otras. He visto más en tesis, por ejemplo. Incluso hay concursos. Explica tu tesis en 3 minutos. Concursos, ¿eh? Y a Filadelfia, creo que la Universidad de Filadelfia, no recuerdo bien. Pero hay bastante de eso, o sea, no solo artículos, sino tesis. O sea, una tesis de 200 páginas explicada en 3-4 minutos, pues perfecto, ¿no? ¿Qué quisiste decir? ¿O qué quisiste descubrir? ¿O cuál es tu hipótesis? ¿No? Por ejemplo. ¿Hipótesis resultado? Resultado, claro. O sea, ¿qué quisiste descubrir? ¿O en qué consiste tu trabajo, para decirlo más rápido? ¿Otra pregunta? Sí, yo. Como hemos visto en la presentación, pues bueno, las redes sociales y lo que usted maneja ahí, que generan mucha estadística, mucha interpretación de datos. ¿Qué tan importante es que el científico o el investigador aprenda Big Data? No solamente para buscar artículos y repositorios, sino también para poder interpretar esos datos y para poderse dar a conocer, porque ya ve que también el Big Data es una forma de branding, ¿no? Es una forma de tomar nuestros gustos, nuestras aficiones a través de la información y presentarlos y hacerlo de una manera más fácil. ¿Qué desde su perspectiva? ¿Tú estás hablando como el tema de marketing o como tema de investigación? Porque hay dos aspectos totalmente distintos. Opinión de las dos ramas. Ya, mira, rapidito es, si es el tema de investigación, existen ahora los, ¿cómo le llaman? Los investigadores de los grandes datos, así le llaman. Que ahora ya no se estudia grandes datos, el sin data, ahora es como que darle mayor importancia a los pequeños datos
para poder establecer tendencias de poco, o sea, más específico, ¿no? Como minería, ¿no? Minería de datos, pero con mayor cantidad de características. Sí. En Big Data tú tienes mucho y agarras tendencias. En el Thin Data tú tienes poco, pero le das características a cada una de ellas, lo trabajas más. Ahora, lo que tú me dices de usar Big Data para descubrir tendencias es más que todo para marketing. Yo no sé si el investigador, o sea, si el investigador de a pie, vamos a llamarlo, va a tomarle mucha importancia, o sea, de manera genérica, ¿no? Pero sí, yo creo que alguien en marketing sí le debe tomar mucha importancia para el plano de investigación. O sea, yo por ejemplo manejo Big Data pero para investigación. O sea, me bajo producción científica de un país y veo tendencias, temáticas, minería de datos con keywords, pero más allá de eso no hago, no lo utilizo para hacerlo grande. No, en mi caso no lo uso. De hecho, yo creo que es un área más para la gente que trabaja marketing, ¿no? Sí. Que para saber, oye, ¿cómo piensa mi público objetivo? Que también tendría que ver yo más que todo con el tema de investigación, porque es el tema que ellos utilizan para hacer su investigación de mercado, ¿no? Sí. Para saber si invierten o no en una cosa u otra. Sí, entonces, pero sí es importante que el científico, el investigador aprenda Big Data, ¿no? En el ámbito científico. En el ámbito científico yo pienso que sí, pero como digo, cuando tú haces grupos de investigación, sí, ya hay personal especializado que te puede hacer el trabajo así en vez de tú demorarte 2 días, ¿no? Sí. Eso también pasa. Por ejemplo, Junel, que mi amiga, se dedica a eso. Y entonces, ella ya, ¿cómo se ha puesto en LinkedIn, que me dio risa? Investigador de grandes datos o algo así. Era la tendencia en España que lo estaban llamando de esa forma. Sí. Última pregunta. ¿Alguien más? ¿No? Listo. Entonces, para terminar, algunos de la licenciatura le van a entregar el reconocimiento al maestro Pacheco. Vamos a sacar esto para que no nos matemos. La Facultad de Filosofía y Letras otorga la presente constancia al maestro José Roy Pacheco Mendoza por su participación en la conferencia magistral Práctico Científico e incremento de la presencia web de los investigadores, llevada a cabo en el marco de la Semana del Humanismo en el Salón de Usos Múltiples de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras, el martes 7 de noviembre de 2017. Son 300 palabras. ¿Foto?